todos modos tiene algo de bueno esto de que llueva. No vamos a sacar más el cuero entre nosotros. No vamos a sacar las escamas. Bueno, si quieren ir buscando el primer evangelio, Mateo, vamos a leer algunas cositas. ¿Qué pasó con los músicos? No, ¿qué pasó con los músicos? No están acá. Hay uno allá, el baterista está. Unos cantan también. A veces por algunos trabajos del Señor tengo que viajar un poco y estar en distintas congregaciones. Y siempre me llamó la atención que en una de las congregaciones donde voy, las dos primeras filas es de los músicos y los cantantes, solteros por supuesto. Termina la reunión, termina el tiempo de alabanza y ahí están con Biblia en mano los músicos, escuchando, igual que todos, preparados. Qué bien. Cuando cantábamos, tan lindo tiempo que nos hicieron pasar los hermanos músicos y cantores, leía bastante las letras, estábamos cantando. Algunas letras, algunas canciones tenían una letra muy profunda de adoración a Dios. Qué bueno, ¿no? A ese Dios tan completo que tenemos. Y había algunas otras canciones que costaba cantar, porque hablaba de nosotros y de nuestro compromiso en servirle y seguirle, sin medir esfuerzos. Algunas letras cuestan cantar, ¿no? Si las leemos con entendimiento, como debemos cantar con entendimiento, algunas letras cuestan cantar, ¿no? Y nos dicen acá, estás vos, tienes que comprometerte con lo que estás cantando. Es bueno que leamos y cantemos las canciones entendiendo la profundidad de lo que alguien escribió para nuestro bien y para honrar a Dios. Vamos a leer un poquito de Mateo. En realidad no es una gran exposición la de hoy. El objetivo final es que nos lleve o nos aliente a ser lectores de la Biblia. Ese es el objetivo final. Así que nadie espere grandes cosas hoy en la mañana. Pero sí que nos anime a ser lectores de la Biblia. Ahí en Mateo comienza capítulo 1 con la genealogía de Jesús, todo un tema muy interesante. Era soltero y escuché una predicación sobre este capítulo. Y la verdad que tiene aristas sumamente interesantes, leer y conocer el porqué y los cómo de toda esta genealogía de Jesús. Luego viene el nacimiento, que está relatado con mucho detalle. El tema de los magos, en realidad los sabios de Oriente, que vinieron guiados por el Espíritu y por la estrella a donde estaría por nacer el Mesías, el enviado de Dios a esta tierra. Luego el celo de un hombre que veía que se estaba por levantar una competencia para su reinado, Herodes, y no tuvo más cruel pensamiento que matar a todos los niños menores a 2 años. A veces leemos este párrafo como algo muy simple y sencillo, pero se imaginan todas las familias que habrán sufrido viendo que venía la racia de los soldados entrando a cada una de las casas para sacar los niños de 2 años de los brazos de sus padres para matarlos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible pensamiento que Satanás
Satanás llega a poner en la mente y en el corazón de los seres humanos para querer retorcer la voluntad de Dios. La matanza de los niños. Irrumpe luego Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento y ministrando el bautismo en agua. Él ya comenzaba a anunciar que algo venía nuevo, y eso nuevo era un reino distinto, un reino novedoso. Luego Jesús se presenta ante su primo y le dice: bueno, yo también tengo que ser bautizado, bautízame. Juan el Bautista dice: no, dice, tú me tienes que bautizar a mí. No es necesario que se cumpla la Escritura. Bautízame. Y Jesús es bautizado. Y ahí surge una expresión maravillosa donde Dios dice: este es mi hijo. Este es mi hijo. A él tienen que hacer caso. Luego de este detalle tan interesante, tan conmovedor, siempre me llamó mucho la atención el bautismo de Jesús. Jesús es por el Espíritu llevado un tiempo duro, un tiempo de privaciones, un tiempo de tener que luchar, tiempo de privaciones, y ahí Satanás pretende zanatearlo hasta último momento, pero Jesús, basándose siempre en la palabra, en los escritos, aún del Antiguo Testamento en ese momento, sale victorioso, y el último verso dice Jesús, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas veces vienen ángeles y nos sirven. Hago pequeño. Hace poco viajaron algunos pastores al norte, a Salta, y de regreso tenían una combi que traía 8 personas. En Ojo de Agua, en el límite entre Córdoba y Santiago, se rompió. Y no entraba ninguna marcha, pero así, de bien que veníamos, se rompió. No es que venía fallando el auto. Y se rompió y no entraba ninguna marcha. La primera, la segunda, la tercera, ni la cuarta, así que no había. Así que bueno, el dueño del auto comenzó a llamar a la grúa. Después dije, bueno, ¿qué hacemos? Estábamos en la ruta, bueno, uno que se haga dedo y vaya hasta Ojo de Agua, que estábamos cerquita, que busque un remi que nos lleve a todos Ojo de Agua, y ya nos hemos empezado a distribuir, uno se va para acá, unos se quedan acá en el auto, otros nos vamos al colectivo. Y bueno, ya estaba todo en funcionamiento, y dice uno de los muchachos, dice: che, vamos a orar por el auto. El auto no funcionaba. Bueno, oramos por el auto. Después Ariel, que era el dueño del vehículo, termina de hablar con la grúa, ya le dieron todas las instrucciones, y se le dice: bueno, pon el auto, arranca el auto. No, dice que no entre las marchas, arranca el auto, le dice. Pone primera, no arranca segunda, no tira tercera, no tira cuarta, enganchó la cuarta y empezó a andar. Y hicimos 250 kilómetros casi, porque él después llegó hasta Carlos Paz, llegó hasta Córdoba y llegó hasta Carlos Paz. Se hizo 250 kilómetros en cuarta. El otro día le pregunto: che, ¿qué te dictaminó el mecánico? Para los que conocen algo de mecánica, yo conozco poco, pero para los que no conocen algo de mecánica, la caja de cambio va montada sobre dos rulmas, uno al principio y otro al final. Uno de los rulmas se rompió y la caja de cambio se cayó. Entonces todos los engranajes quedaban fuera de línea. Entonces iban funcionando mal y hasta rompieron la carcasa donde va la caja de cambio. Esa carcasa va llena de aceite para que los rulemanes no se rompan y funcione bien. Acá ni funcionaron los rulemanes, la carcasa se rompió y el aceite se perdió todo. Así que, no sé, esa caja de cambio hizo 100, 200 kilómetros sin aceite, solamente en cuarta, y el mecánico dice: los rulemanes estaban azules. El hierro se pone azul por el calor, por la alta temperatura que toman. Y el mecánico dice: esto es un milagro, dice, no puede ser que esto haya funcionado.
Digo, los ángeles nos cuidan. Luego Jesús comienza su ministerio, comienza, como decía la Escritura, hablando en un lugar y no en cualquiera. Luego comienza a ir a las sinagogas, habla en las sinagogas y comienza a anunciar lo que él traía, que era el reino de Dios a nosotros. Y junto con el anuncio de este nuevo reino, comienza en paralelo a que los necesitados fueron cubiertas sus necesidades. Los que estaban enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados, los oprimidos eran llevados a libertad. Y fruto de ese tiempo, ese corto tiempo de predicación, ya mucha gente comenzó a seguir a Jesús. Siguió mucha gente, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese es el último versículo del capítulo 4. Ya mucha gente comenzaba a estar con Jesús. Y de aquí surge, en el capítulo 5, 6 y 7, lo que se llama el Sermón del Monte. Para los que tienen la Biblia con colores en rojo, la palabra de Jesús, ustedes van a advertir que los 3 capítulos están todos en rojo. Porque todos estos son transcripciones de lo que Jesús hablaba. Dice el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 5: viniendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Estos 2 versículos parecen bastante sencillos, como una referencia casi que geográfica en el momento en que Jesús comienza a hablar. Lo que pasa es que acá Jesús comienza a dar y a establecer las leyes del nuevo reino. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado, ahora vénganse que les voy a explicar cómo es este reino. Entonces podemos hacer un paralelismo. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el Antiguo Testamento, en aquel momento Moisés debió subir a un monte. Acá Jesús va a un monte. En aquella oportunidad Dios descendió al monte. Acá Jesús, Dios, sube al monte. En realidad no sé, seguro que hay algún porqué la ley se da en el monte y no en la llanura. No sé cuál es, así que si quieren lo tienen como tarea para la casa encontrarlo. Pero debe haber algún porqué en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué es en un monte y no en un lugar llano? Porque Jesús había estado en una sinagoga. Así que podría haber ministrado estas enseñanzas en la sinagoga, que hubiera tal vez sido el lugar más, no sé, por lo menos desde mi pensamiento, perspectiva mental, tal vez más apropiado. O en todo caso, si era chico, porque había mucha gente, se podría haber ido a la plaza de la localidad, del pueblo, al lugar más amplio, todos viven cerca. ¿Dónde hubiera ido usted a hablar con la gente? ¿A dónde está la gente? ¿No es cierto? Pero Jesús salió, se fue caminando, la gente le seguía y subió a un monte. Ahora, cuando Jehová dio la ley a Moisés, lo hizo con truenos, relámpagos, fuego, humo, e incluso escribió la ley en las tablas de piedra. Pero fíjense qué diferencia. Aquí Jesús comienza a dar la ley simplemente abriendo su boca, hablando sencillamente y sin gritar demasiado. Hay un cambio.
En aquella oportunidad la ley se escribió en las tablas de piedra. Acá Jesús dice que viene a traerlas para escribirlas en nuestros corazones. La ley es la misma, no cambia. Pero Jesús va cambiando algunos matices. En aquella oportunidad, cuando Moisés recibió la ley, él subió al monte y el pueblo ¿dónde quedó? Abajo, en el llano. Acá es distinto. Jesús fue al monte y fue acompañado por la gente y ahí todos juntos recibieron los nuevos parámetros para el reino de Dios. Qué interesante analizar la relación entre la ley de Moisés y la ley de Jesús. Bueno, y después comienza, voy leyendo los títulos. Bien, las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas escritas en la Biblia no son estas solamente. Si se busca a alguien que estudie, es una tarea para la casa, para los muchachos más jóvenes esta vez, las bienaventuranzas son más de 100 en la Biblia, no son solamente estas. Después habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley. Ahí ya empieza Jesús a comparar una cosa con la otra. Jesús y la ira, eso no es para nosotros. Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Como vemos, esto está escrito para nosotros. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia nuestros amigos, el amor hacia nuestros enemigos, Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo. ¿Dónde vamos a llevar nuestro corazón? ¿A los tesoros de aquí o a los tesoros del cielo? La lámpara del cuerpo, nuestros ojos, Dios y las riquezas, Dios el afán y la ansiedad. Nadie está ansioso de acá, ¿no es cierto? Así que este versículo, el pedazo que vamos acá. Veo que es fácil que nos ponemos ansiosos, ¿no? Somos ansiosos, profesor. Vos no, Guille, ¿no? Pues somos ansiosos, yo por lo menos. El juzgar a los demás. Bueno, ahora ya con esta lluvia no nos sacamos más el cuero, nos descamamos nada más. La oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Por los frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Y los dos cimientos. Nadie que pretende construir una casa la hace sobre un terreno flojo, si no después se raja, sino que busca un buen terreno, y si no hace buenos cimientos y recién comienza a levantar. Todas estas normas que Jesús nos trae es la misma ley, porque nada de la ley fue quitada o abrogada o suprimida, pero Jesús viene y trae más luz y más luz sobre el corazón de Dios para nuestro diario vivir. Bien, ahora volvamos un poquito más atrás y vamos a leer en el capítulo 6, verso 5. Jesús y la oración. Y bien, mi interés fundamental no es hablar o enseñar sobre la oración, porque sé que hay muchos que saben mucho más que uno sobre la oración, principalmente porque tienen la práctica fuerte de la oración. Pero es interesante leer aquí algunos conceptos bien claros por Jesús. Dice el verso 5: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y
cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, en realidad este pasaje no nos enseña tanto, porque nuestra práctica no es orar en público. O, digamos, o nadie se para en nuestro ambiente a orar en público para decir, che, miren qué lindo que oro. No es un pasaje que realmente se adapte tanto a nuestras necesidades. Pero se ve que en aquel entorno histórico, muchos religiosos tenían la costumbre de pararse o en las sinagogas o en las plazas para hablar y para orar. Pero oraban de tal manera, o con la intención de, no tanto de ser escuchado por Dios, sino ser escuchado por los hombres. Entonces, eso es un detalle bien interesante para uno. Uno no debe tener un comportamiento para que nos vea alguien y nos diga qué bien esa persona, sino que nuestro comportamiento es para agradar a Dios. Mucho de eso cantábamos hoy en la mañana. Nuestro fin es Dios, nuestro fin es Cristo. Porque Cristo después nos va a recompensar. Y es tan generoso, que hasta nos va a recompensar en público. Entonces, ¿para qué nos vamos a interesar primero en agradar al público si lo que en realidad tenemos que hacer es agradar a Dios? Dios después sabrá cómo recompensarnos. ¿De qué manera y en qué tiempo? Pero lo interesante es que sepamos que la meta no es el público. No es el vecino que te ve, que está bien que te vea actuando bien, nos ve actuando bien. Pero la meta no es él, la meta es Dios. Porque cuando Dios se agrada, Él derrama su gloria. Y la gente es tocada por el Señor. Muchas veces nos esforzamos para tratar que la gente se convierta, que se acerque al Señor, que nos acompañe a la iglesia. Y estamos ahí en esa lucha. Pero lo bueno es que la gloria de Dios descienda donde están los que no conocen a Dios. Les comento algo muy interesante. Para mí fue muy interesante. Hace muchos años, cuando estábamos atendiendo y colaborando más que nada con Hogar de Niños, era el cumpleaños del inicio del hogar, entonces hubo un pequeño encuentro ahí con varios de acá, toda la gente del hogar, y se invitó a gente de, digamos, afín al hogar, y fue la jueza y la secretaria de la jueza, así sería. Y estuvieron todo el tiempo con nosotros, toda la mañana y toda la tarde. Después se fueron a la tarde. Como era verano, fuimos todos al río, después volvimos, y la tardecita les habla la jueza y la secretaria con el siguiente comentario: que cuando se volvieron, verano, a 3, 4 de la tarde habrán sido, hacia su localidad, hacia su casa, cada uno se iba después de su casa, pero conversando en el auto, comentando lo que habían visto, no sé qué habían visto, porque lo que habían visto era todos los chicos del hogar, los que estaban encargados del hogar, 3 o 4 matrimonios, 2 o 3 matrimonios que fuimos de acá, y compartimos y almorzamos. Y los que fuimos teníamos chicos, así que los chicos nuestros, ¿con quién vinieron a estar? Y estamos comiendo con los chicos del hogar, están todos mezclados. A nosotros la verdad que parece una mañana y un almuerzo tan vulgar, tan normal, tan sencillo, tan simple. Pero estas dos personas se fueron tan impactadas que ni siquiera se volvieron a sus propios hogares, sino que las dos se fueron a la casa de una de ellas a tomar mate y a conversar sobre lo que habían visto y vivido esa mañana y ese almuerzo. Y conversando entre ellas, hasta se habían largado a llorar. Yo digo,
¿Qué vio esa gente? Yo digo que no es que nos vio a nosotros. Yo digo que esa gente vio la gloria de Dios. Y por ver el actuar, el mover de Dios, en nosotros, en nuestro comportamiento que es tan normal y habitual, esa gente fue impactada. Y nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en el reino de Dios, en participar de la gloria de Dios, que ni nos damos cuenta de dónde y en qué ambiente estamos viviendo, y en qué ambiente estamos compartiendo unos con otros. Pero cuando los que no conocen la gloria de Dios y no conocen nada de Jesús, conviven mediodía con nosotros, ven que hay algo distinto. Y eso distinto no somos nosotros perfectos, es que Dios se derrama y se puede percibir la gloria de Dios. Por eso es tan importante es que no pensemos que estamos orando o actuando o hablando para agradar a las personas. Lo hacemos para agradar a Dios. Y Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de todo lo demás. Hay una frase que dice: la falta de oración nos produce a nosotros falta de gracia. Y sí, porque uno puede hacer el mejor escrito, pero si no va con la gracia de Dios, va a ser ley o va a ser letra, pero no va a estar imbuida de lo esencial. Y lo esencial es el Espíritu Santo de Dios reinando en medio nuestro, la gracia de Dios. Cuando oramos, en realidad estamos abriendo una audiencia privada con Dios. Digo audiencia privada en el momento que hacemos una oración en nuestra recámara, como dice aquí, ¿no es cierto? También podemos orar en público y todos nos bendecimos con la oración de los hermanos. Pero cuando lo hacemos en privado, estamos abriendo o entablando una audiencia privada con Dios. Y esa relación y esa comunicación entre Dios y nosotros y Dios, en ese momento tan sublime, no es para luego hacer ostentación pública. Fíjense de que de Jesús conocemos que muchas veces Él se apartaba a orar, o se levantaba por la madrugada a orar. Pero no conocemos las oraciones de Jesús casi. Ahora yo siempre resalto que sí conocemos una de las oraciones de Jesús, que tiene que haber sido muy cara al corazón de Dios, porque está transcripta, diría yo, casi literalmente, y es cuando ora para que Dios les dé fuerza para enfrentar el momento final, pero ora para que los hijos de Dios, por sobre nuestras naturales diferencias, podamos ser uno. Porque vamos a ser diferentes. Porque somos seres diferentes. Porque Dios nos creó diferentes unos a otros. No vamos a ser diferentes en lo esencial, pero en las formas. Mi señora es diferente a mí. No digo que por eso me reta, pero... Pero somos diferentes. ¿Y hace cuántos años que estamos juntos? Somos diferentes. Uno tiene varios hijos y todos los hijos son diferentes unos a otros. Somos diferentes. De manera de que por algo Jesús oró tanto. Y se ha transcrito esa oración de Jesús para que seamos uno. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces nos viene nuestro razonamiento propio y empezamos enseguida a separar una cosa de la otra y nos enojamos fácilmente. Dios tiene el deseo de escucharnos cuando oramos. Dios tiene el deseo de escucharnos. No que nosotros tengamos necesidad solamente de orar a Dios. Dios tiene el deseo de escucharnos. Y
En esto estoy combinando mis primeras experiencias, porque tenemos 3 hijos con Nancy, 2 niñas y un niño casado. Se nos casó el bebé, tenemos un hijo casado. Con él siempre hemos tenido buena relación, padre e hijo. Pero bueno, ustedes saben que a los 18, 19 años empieza la independencia. Y saben hacer todo y rompen barreras y van por delante. Y uno está ahí, mira. No puede decirle a todo no. A veces conocen nuestros silencios. Bueno, ya hace año y medio más o menos que está casado. Y al poco tiempo de estar casado, sale del trabajo como a las 5, 5 y media, yo a esa hora estoy trabajando, bien, se sienta al escritorio, normalmente a la tarde había un poco gente al escritorio, así que viene y se sienta, se comenzó sentando, ya lo he hecho varias veces. ¿Qué viene a pedir? Digo yo. Y se pone a hablar, y habla, y habla, y habla, y yo miro el reloj, y habla, y sigue hablando, y son como las 8 y media, y sigue hablando. Él tiene necesidad de hablar. Pero el Padre también quiere escucharlo. Es la otra parte. Dios quiere escucharnos. Dios es nuestro papá. Y todo papá quiere escuchar a sus hijos. Era chiquito así, vamos con mis padres a visitar a mi abuelo. Era un viaje bastante complicado en aquella época. Llegamos, mi mamá, mi papá y yo. Somos 3 hermanos, pero iba yo solo. Habrá sido chiquito, no sé, 4 o 5 años. Españoles ellos. Y me dice mi papá, quédate acá en la vereda. Y entonces entró mi mamá y mi papá y yo estaba en la vereda ahí esperando. Y al rato me hace pasar a mí. Claro, mi papá se presentó como que habían ido ellos 2 solos nada más. Pero después me hacen pasar a mí. Y claro, mi abuelo, chocho, le termina diciendo, pues hijo, estoy contento que hayas venido a visitarme, pero más contento es que me has traído a mi nieto. Hasta el abuelo quiere escuchar a los nietos. Dios quiere escucharnos. Por eso es bueno que pasemos tiempo en oración. No sé si la oración tan formal de uno va, empieza sola, se sienta, se arrodillas, no sé, o parado. No sé si una cosa tan formal. Pero por ahí está trabajando, va en el auto, y esa conversación fluida, diría yo, no formal, estructurada. O estamos en un aprieto por ahí que no sabemos cómo resolverlo. El auto, en la ruta, con los ruleman rotos en la caja de cambio. Dios quiere escuchar. Eso es interesante que lo sepamos nosotros. Nos dirigimos a alguien que quiere escucharnos. Leyendo todo esto me llamó la atención porque hay una oración que se dice, la oración, creo que era del pergamino, que se usa mucho en los budistas. ¿Por qué? Porque escriben la oración, fíjense, Dios mío, escriben una oración, la escriben toda, la enrollan, y después, delante de Buda, van descorriendo el rollo de a poquito, como que esa imagen, aún sin ojos, para que vean, la estuviese leyendo. Y están pasando una oración ante una imagen. Y nosotros nos presentamos delante de Dios vivo. Él quiere escucharnos. Él está atento a nosotros. Y si bien Él quiere escucharnos, no es que Él no sepa nuestras necesidades. Él ya sabe de antemano todo lo que necesitamos. Él ya lo sabe. Pero Él quiere escucharnos. Entonces, ¿por qué tenemos que ir con todo nuestro decálogo de cosas, de necesidades, de penas a veces? Es que una de las cosas importantes cuando oramos es que nosotros mismos tomamos conciencia de lo que necesitamos
y que dependemos de nuestro Dios. Nos ayuda a ser conscientes de nuestra dependencia. Porque el que pide, ¿quién es el que pide? El que no tiene. Si pedimos es porque no tenemos. O porque no tenemos salud, o porque no tenemos una relación con algún hijo, o porque no tenemos aceptada la situación en el trabajo, o porque estamos con una materia para rendir, con una serie de complicaciones, porque oramos cuando no tenemos. Entonces es bueno dirigirnos a aquel que conoce nuestras necesidades, que quiere escucharnos y que es generoso para con sus hijos. Muy bien. Bueno. Epa. Nadie tiene apetito, ¿no? Más o menos, dice bien. Bien. Verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted sabe que esto que sería la fórmula de la oración, no es para que la repitamos textualmente, sino para que entendamos cómo hay que presentarse al Padre. Y fíjense que tiene casi las formalidades de una carta, porque está dirigida a una persona, cuando dice Padre, porque tiene un domicilio de llegada. Dice: Padre que estás en los... Tiene un detalle que se divide en dos partes y tiene una finalización, la carta. Siempre cuando mencionan escribir una carta, me dicen primero la fecha. En las cartas de acá en la Biblia, la fecha está al final, o el lugar está al final, o la persona está al final. Pero cuando nosotros escribimos en nuestro mundo occidental del siglo XXI, primero va la fecha, luego a quién va dirigida, de nuestra mayor consideración, y comenzamos a detallar y después nos despedimos. Esto es más o menos así. No oramos a cualquiera. No oramos a cualquiera, oramos a nuestro Padre. Y esto sí es fundamental. Tenemos que tener cuidado, que oramos a un Dios vivo, que escucha, que consuela y que da la salida. Entonces dirijámosla correctamente. Muchas personas equivocan con un sano celo, con una sana intención, dirigen oraciones a cualquier lado. Debemos dirigir las oraciones al lugar correspondiente, a la persona correspondiente y al lugar correspondiente, porque Dios no está acá en este salón. Dios no está en la iglesia, Dios no está en una institución, Dios está en los cielos. Por supuesto, después de Jesús derramó su Espíritu Santo, que está en medio nuestro. Pero oramos a Dios Jehová, que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo, que vino a la tierra, en el poder del Espíritu Santo, el Consolador que nos dejó. Pero no oramos al Espíritu, oramos a Dios, que está en los cielos. Y luego vienen dos partes. Primero, en la oración habla de Dios y después habla de nosotros. Fíjense, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero dice: tú eres santo, santificado es tu nombre. Oramos a Dios santo. Venga tu reino. Jesús acababa de predicar que el reino de los cielos se había acercado. Venga tu reino. Y
hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Entonces yo digo, Señor, tú eres santo. Venga tu reino. Yo que soy padre digo, venga tu reino a tu dormitorio, hijo, y a tu placar. Pon el orden de Dios en tu placar. Chicos jóvenes, si no somos capaces de ordenar el placar, se nos va a hacer complicada la vida. Porque después hay cosas más complicadas que ordenar. Y esto lo digo en serio. Chicos jóvenes, si no somos capaces de tener los 365 días del año, ordenado el placar, se nos va a hacer complicada la vida. Aprendamos con lo poco, aprendamos a ordenar el placar. Entonces te digo, mete el reino de Dios, que es orden y justicia, en tu placar. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes no tienen que ordenar nunca. ¡Oh, qué bueno! Claro, no tienen que ordenar nunca, porque no hace falta que se desordenen. Vienen del colegio, se sacan la cartera, la cuelgan. Si la dejan en la cama, dentro de un rato, ¿qué tienen que hacer? Ir a ordenar. No hace falta ordenar. Lo que hay que hacer es no ordenar. Hay un eslogan en una municipalidad: la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Chicos, papás de niños chicos, enseñen a los hijos a tener los papeles en el suelo. Yo tengo en mi casa a 1,5 cuadras un colegio. Durante la época de verano hay hojas. Cuando comienzan las clases hay hojas y papeles. Papeles de alfajor, papeles de caramelito, papeles de turrón, pero muy significativo. Empiezan las clases y empiezan los papelitos a dar vueltas por todos lados. Descubramos cómo hay que vivir en el reino. No está difícil. Si nos vamos y leemos estos 3 capítulos que habló Jesús, aprendemos el 85 o 95% de cómo hay que vivir en el reino de Dios, aquí en la tierra. Oramos a Dios, venga a tu reino. ¿A dónde? Donde yo estoy. Donde yo estoy todos los días. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en el cielo. No está hablando del reino de Dios en el cielo, cuando todos seamos llevados por Jesús a la patria celestial. Está hablando de acá. Esto es bien terráqueo. Que tu voluntad, como se hace allá, también se haga acá. Para eso, segundo consejo, hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tres conceptos donde nos dirigimos a Dios. Próximos 3 conceptos. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las cosas normales. Dios nos las provee. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que tener un corazón perdonador. Yo diría, no hagamos de nuestro corazón una biblioteca donde empezamos a guardar rencores. Me dijo esto, me hizo lo otro, no me tuvieron en consideración. Y armamos una biblioteca en nuestro corazón. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo, líbranos del mal. Líbranos de las tentaciones. En realidad, acá dice tentaciones, pero Dios no tienta. Si quieren, tengo el versículo Lucas 22, 48. Dios no tienta, pero sí Dios nos permite ser probados. Y Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles. Así se templa nuestro carácter. Pero bien, 3 cosas.
danos el pan de cada día. Necesitamos que Dios nos dé el pan, que nos dé la casa, que nos dé ropa, nos dé estudio, nos tape la gotera en el techo. Necesitamos de Dios para las cosas simples y normales. Pero también dice que nos perdone. Siempre tenemos alguna carga de deuda con algo o con alguien. Y debemos tener un corazón perdonador. Porque dice que Dios nos va a perdonar en la medida que nosotros tengamos un corazón perdonador. Se me ocurre comentar algo ahora. Hay veces que estamos tan enfrascados en la iglesia, y bien está decir así, que cuando algún hijo se nos descarría un poco, nos enojamos demasiado con ese hijo que se nos descarría un poco. Yo digo, perdona a tu hijo, porque Dios te va a perdonar a vos. Y yo digo, la bendición de Dios se va a extender hacia nuestros hijos también. A veces somos demasiado ansiosos y queremos que ya se cumpla el proyecto de Dios en todos nosotros. ¿A qué edad conociste al Señor? ¿A los 3 años? ¿O a los 25? ¿A los 30? ¿A los 35? Dale tiempo a Dios. Dios va a trabajar con tu hijo. Quisiera que sea ya. En buena hora si es ya. Pero mientras tanto, ama a tu hijo, perdona a tu hijo, ten paciencia con tu hijo. Dios está haciendo la obra. Dios no está distraído. Dios está haciendo su obra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tantas situaciones tenemos de tener conflictos. Yo siempre, muchas veces, llego a casa, oramos en el almuerzo, en la cena. Digo, Señor, gracias porque hoy nos has cuidado. No nos pasó nada. Y es tan fácil que nos pase algo en la calle. Yo que siempre ando manejando el auto. Es tan fácil que uno mismo cometa una imprudencia. Es tan fácil cometer una imprudencia cuando uno maneja. ¿No es cierto? Y generarse un problemón después. No estoy hablando de que otros me hagan un problema a mí. Digo, los problemas que yo puedo crear a otros, manejando. Digo, Señor, gracias que nos has cuidado. Señor, no nos metas en conflictos y en tentaciones y en dificultades. Líbranos de eso. Entonces, vamos viendo que esta oración nos lleva a que somos dependientes de Dios. Somos dependientes porque oramos a un papá que está en el cielo, que anhelamos que empiece su reino, que es santo y en el cual tenemos plena confianza. Tenemos tanta confianza que le ponemos en sus manos, que nos dé el pan cotidiano, que nos libre de dificultades y complicaciones, porque nos sentimos débiles y necesitamos su cuidado y su protección. Y porque le pedimos que, teniendo nosotros una actitud perdonadora, Él también nos perdone a nosotros. Y debemos tener mucho cuidado de no armar la biblioteca en nuestro corazón. Hay veces pasamos años con ciertos rencores. Por ahí están medio guardados y ocultos, pero por ahí surge alguna situación y renace. Pero debe ser bastante importante esto, porque después que termina aquí la enseñanza, y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina la enseñanza. Pero fíjense en el capítulo 14, verso 14 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si ya lo había explicado. Ya lo he explicado, ya dijo amén. Ya está. Dijo todos los puntos, amén. Terminó. Inserta 2 versículos más, donde Jesús vuelve a insistir sobre todos los puntos en uno. Se ve que nuestro corazón le cuesta perdonar. Si somos discípulos de Jesús, si somos discípulas de Jesús, si somos adolescentes o mayores o ancianos, debemos tener un corazón perdonador. No acumulemos cosas en nuestro corazón, en nuestra mente.
recordamos siempre que a mi hermano la vez pasada, hace 7, 15, 18 años, le dijeron en la iglesia tal cosa y entonces yo me quedé con una cosa acá y hace 18 años y todavía te estás acordando que tu hermano a tu hermano carnal, digo, a tu pariente o a tu amigo o a tal persona le hicieron algo en la iglesia. Y puede ser, todos nos equivocamos. Los que manejan la iglesia, y también se equivocan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar. Hermanos, yo dije al principio, esto no quería enseñar sobre oración, aunque hablamos un poco de esto. Esto es para animarnos a leer cada vez más la Biblia. Si leemos, conocemos cuál es el reino. Y si leemos, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Conociendo que estamos en un reino, conociendo que tenemos que aprender la voluntad de Dios y que Dios es nuestro Padre amoroso que nos quiere escuchar, ayudar y bendecir, entonces la vida comienza a transitar un carril mucho más interesante. Hay más aceite en la caja de cambio, la cosa funciona mejor. Así que yo les animo y yo me voy a animar, voy a leer de nuevo el capítulo 5, 6 y 7 del primer evangelio de Mateo. Capítulo 5, 6 y 7. Las primeras instrucciones de Jesús a los seguidores de él. Primero anunció en la sinagoga el reino. Después, los milagros y las señales le siguieron. A continuación, la gente se juntó alrededor de él y le escuchaba. Y al final del capítulo 7 dice, y la gente le escuchaba porque notaban que hablaba como quien tenía autoridad, no como los religiosos. Y bueno, nos ponemos de pie, oramos a Dios, que nos acompañe en nuestros hogares, que bendiga a los hermanos que no han podido venir, que bendiga a Miguel, que está complicado en Buenos Aires. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú.